Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite también cantarle, expresarle nuestra adoración, nuestra gratitud a través de los cantos. Les invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Por favor. Dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mensaje de esta tarde, hermanos, lo he titulado bajo una pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y esta tarde voy a compartir tres cosas, hermanos, que nos vayan a ayudar a responder esta pregunta de acuerdo a la carta en el libro, de acuerdo a la carta de los Efesios. Esta tarde voy a responder, o voy a dar tres cosas, hermanos, que nos van a ayudar, o que usa el apóstol Pablo, tres imágenes que utiliza el apóstol Pablo para relacionar a la iglesia, para hablar de ella, de sus funciones y también de cosas que son de suma importancia aún para nuestros días. ¿Qué es la iglesia? La estaremos contestando esta pregunta de acuerdo a la carta del libro de los Efesios. Hoy en día, hermanos, sufrimos una situación muy difícil como iglesia del Señor. Desgraciadamente, las redes sociales, los medios de comunicación que hoy existen, hermanos, que son vastos, han transmitido o han comunicado una forma, hermanos, de la iglesia que más que una forma deforman la iglesia que el Señor estableció. De tal gran manera y a tal grado, hermanos, que resulta en nuestros días para mucha gente difícil de identificar la iglesia que el Señor Jesucristo edificó. Hoy en día, desgraciadamente, y a causa de las influencias que existen de diferentes grupos religiosos, hermanos, se confunden muchas veces a ellos con la iglesia que el Señor Jesucristo edificó, y se transmiten a través de los diferentes medios de comunicación ideas y pensamientos, hermanos, que se abrazan como si fueran verdades que el Señor Jesucristo prometió o que el Señor Jesucristo dijo, hermanos, y que hoy se siguen más que seguirse, hermanos, lo que el Señor Jesucristo dijo a través de las páginas del Nuevo Testamento. Hay una grande confusión en nuestros días, a tal grado, hermanos, que resulta muy difícil ahora identificar, que no se sabe, que no se entiende, que no se puede buscar y que no se puede encontrar a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que Él estableció. Esta tarde yo tengo tres cosas para compartir contigo, tres imágenes que usa el apóstol Pablo para hablar de la iglesia del Señor Jesucristo, a través de las cuales, hermanos, vamos a identificar cada una de ellas, y cada una de estas nos hablan de la relación que tiene la iglesia con el Señor Jesucristo. Cabe mencionar que estas tres asociaciones no existen, hermanos, si no fuera por el Señor Jesucristo. Tres cosas, tres imágenes,
tres figuras de dicción que son dirigidas a la iglesia, hermanos, para hablar en cada una de ellas de una diferente relación que tiene la iglesia con el Señor Jesucristo. La primera de ellas está ahí en Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 22 y 23. Se encuentra también en el capítulo 4, versículo 4, cuando habla el apóstol Pablo de guardar la unidad del Espíritu. En los versículos 9 hasta el 16, dentro de ello también se encuentra esta figura. En el capítulo 5, versículo 23 y versículo 30 también. Y esta figura es que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Leemos, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, hablando en su contexto de que Dios le ha resucitado al Señor Jesucristo y lo ha sentado en los lugares celestiales, lo ha puesto bajo su diestra, es decir, lo ha puesto como autoridad de todo, hermanos, lo que existe en el cielo y también en la tierra. Bajo ese contexto dicen los versículos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El hecho, hermanos, de que la iglesia de Cristo o que la iglesia se identifique como el cuerpo de Cristo nos da a entender, primero que nada, en el versículo 23, que la iglesia es el complemento del Señor Jesucristo. De ahí que dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la parte complementaria. Así que la iglesia como cuerpo no puede existir sin su cabeza, que es Cristo. Y esto es algo importante que necesitamos nosotros entender. Pero también, hermanos, nos muestra esto, que al ser la iglesia el complemento, es la parte que usa el Señor Jesucristo para dar a conocer, hermanos, las verdades espirituales que nosotros tenemos, que tiene Dios para con nosotros. De ahí que en el capítulo 3, versículo 10 de la misma carta dice que es a través de la iglesia de Cristo que se ha dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios. De aquí que esto es importante, entonces, entender que la iglesia es su complemento, es el medio que utiliza el Señor Jesucristo para dar a conocer su voluntad a toda la humanidad. El que Cristo, hermanos, sea la cabeza, demuestra que la iglesia está sujeta y es gobernada por Él. Cristo es el que dicta las ordenanzas y la iglesia es quien las sigue. Nadie más, hermanos, sino solamente Cristo es el que designa las normas para su iglesia. Con ello necesitamos entender que no hay más cabezas, más autoridades, hermanos, dentro de la iglesia como principales líderes, hermanos, o como principal líder de la iglesia, sino solamente el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él es la principal autoridad sobre ella. Sí, Él designó dentro de su iglesia que hubiese algunos líderes que fungiesen como autoridad para cuidar, para dirigir a la iglesia, pero la principal cabeza o la única cabeza que tiene la iglesia, este cuerpo, es el Señor Jesucristo. El único que dicta las enseñanzas es el Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo solamente como cuerpo cumple, hermanos, con sujetarse y seguir tales enseñanzas. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, se nos muestra como imagen esta figura que se sigue dando. Cristo es el que establece a algunos líderes en su iglesia,
con el propósito de que a través de estos líderes, o que estos líderes sean, hermanos, los que enseñen, capaciten y lleven a la madurez espiritual a los demás miembros de este cuerpo. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y siguientes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, aquí están los líderes, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores que también son maestros, a fin de perfeccionar, es decir, con el propósito de completar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego fíjese, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Nota usted cómo usa la figura del cuerpo también y de la cabeza? La cabeza es la que gobierna y rige todo ello, y el cuerpo como tal, que es la iglesia, sigue unido a él para mantenerse de tal manera que llegue, hermanos, a una madurez espiritual, que a través de ellos sean capacitados los miembros de tal manera que no sean movidos de diferentes doctrinas extrañas, sino que se afirmen cada vez más en aquella cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, encontramos la siguiente imagen. La iglesia es comparada, hermanos, o expuesta como un edificio. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, fíjese, aquí empieza la imagen, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos versículos el apóstol Pablo compara la iglesia con un edificio, hermanos, y usa la figura del edificio de la construcción. Y lo que resalta aquí es que la enseñanza que trae o que muestra bajo esta figura es sobre quién está edificada y debe seguir edificándose la iglesia. Gracias, hermano. Sobre quiénes está edificada y debe seguir edificándose la iglesia. Este punto, hermanos, es de suma importancia para nuestros días, aun como lo fue en aquellos días en que el apóstol Pablo escribe su carta. Gracias. Note usted que en los últimos dos versículos, desde el versículo 20,
Pero particularmente, bueno, es el versículo 20 y el 21, nos dice que la iglesia, hermanos, como edificio, está cimentada, está sentada, es decir, sobre los cimientos que son los apóstoles y profetas. Aquí esta figura de apóstoles y profetas hace referencia a las mismas personas. No son unos los apóstoles y otros los profetas, son los mismos, las mismas personas. Pero nos dice que la iglesia está sentada, hermanos, sobre ellos como fundamento, es decir, los apóstoles y profetas son los cimientos de este edificio, sobre los cuales se va edificando la iglesia. Pero estos cimientos tienen como principal piedra, es decir, como el sostén principal de este edificio, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, que la iglesia, hermanos, es guiada por las enseñanzas de los apóstoles y profetas, teniendo como principal cabeza, principal piedra de enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen que utiliza el apóstol Pablo en esta figura, en este pasaje, está explicada, hermanos, en cuanto a las enseñanzas, en Juan capítulo 17. Acompáñenme, por favor. Acuérdense que la principal piedra es Jesucristo. Los cimientos son los apóstoles y profetas. Y de ahí, a partir de ahí, nosotros estamos comenzando a ser edificados. Como dijera el apóstol Pedro, somos piedras vivas que están siendo edificadas bajo estas enseñanzas. En Juan capítulo 17, es la última oración que hace el Señor Jesucristo en el monte antes de ser aprendido, hermanos, para finalmente ser crucificado y morir. Pero Él está orando al Padre, y entre estas cosas que dice, pide por los apóstoles. Fíjese usted, claro, dentro de esta oración no solamente pide por los apóstoles, sino también por los que han de creer a través de las palabras de los apóstoles. Pero lo que hay que notar aquí, o lo que necesitamos notar aquí en cuanto al tema que estamos viendo, es cómo el Señor Jesucristo recibe las palabras de su Padre, cómo el Señor Jesucristo, las mismas palabras que Él recibe de su Padre, las transmite a los apóstoles, y cómo son las mismas palabras que los apóstoles van a enseñar a la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 8 dice: porque las palabras que me diste, note usted cómo el Padre se las dio, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vaya al versículo 14 ahora, de ahí mismo. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora brínquese hasta el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, yo los he enviado al mundo. Y es la vida de la iglesia. En que comenzó la misma. En el capítulo 5, versículo 12, se nos dice que
los milagros y señales se hacían por manos de los apóstoles y crecía la iglesia, hermanos. Los principales maestros que tenía la iglesia al inicio, en su comienzo, eran los apóstoles. Y lo que los apóstoles enseñaban, hermanos, eran las enseñanzas del Señor Jesucristo, las mismas que Él les había dejado y les había instruido. En el capítulo 1 de Hechos, usted lo puede leer y se da cuenta cómo es que los últimos días que pasó el Señor Jesucristo en la tierra fue el tiempo con sus apóstoles, y lo pasó hablándoles acerca del reino de Él. Entonces, hermanos, lo que nos enseña Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 es que la iglesia como edificio está fundamentada y necesita seguir estando cimentada sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, las cuales dio a sus apóstoles, y sobre ellas necesita seguir edificándose. Fíjese lo que dice el versículo 21. En el versículo 21 hace referencia a que la iglesia sigue siendo edificada sobre esta piedra y este fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va, ¿qué, hermanos? ¿Va qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, eso es algo importante. Eso es algo que necesita usted meditar, en lo cual usted necesita reflexionar y hacerse la pregunta: ¿soy parte yo de la iglesia del Señor Jesucristo? Si la respuesta es sí, entonces estoy siendo edificado sobre las enseñanzas de los apóstoles, es decir, las enseñanzas que yo recibo en la iglesia que me reúno, o cuando me reúno como iglesia, son las enseñanzas que están cimentadas en los apóstoles y profetas, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Estoy siguiendo yo como cristiano las enseñanzas que el Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron a la iglesia, dejaron escritas para que la iglesia las siguiera? ¿O estoy siguiendo yo enseñanzas o doctrinas o mandamientos de hombres? Esto es de vital importancia. Desgraciadamente, hermanos, hoy en nuestros días es una de las cosas que más aquejan a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no es, hermanos, en este tiempo donde estamos comenzando a sufrir, o más se ve, hermanos, el que hay iglesias o personas que están enseñando cosas que el Señor Jesucristo no dejó. Desde el primer siglo el apóstol Pablo dijo a Timoteo y advirtió que el Espíritu Santo decía que en los postreros días vendrían tiempos difíciles en los cuales se negarían a la iglesia. Es un edificio que está sentado y siendo edificado sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas y del Señor Jesucristo. Nos da una pauta, hermanos, para identificar a la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días. ¿Está usted seguro que está
en la iglesia que está siendo cimentada y fundamentada sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus apóstoles? Es una respuesta que necesitamos considerar, hermanos. Vaya a Efesios capítulo 5, por favor. Dicen los versículos 25 al 27 del capítulo 5. Y esta es la tercera figura que no está como tal mencionada, pero está en asociación con ella. Al dar una instrucción a los maridos y a las mujeres, hace el apóstol Pablo una asociación de la iglesia con él. Cristo 5 versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay dos cosas que quiero resaltar acerca de esta imagen, hermanos. Está dando el apóstol Pablo instrucciones a los maridos y a las esposas para que ellos vivan y se sujeten y se sometan al Señor, obedeciendo lo que Él está diciendo aquí. Pero dentro de esto menciona dos cosas importantes que yo quiero resaltar, que hizo el Señor Jesucristo a la iglesia, hermanos, para la iglesia, y que está haciendo hoy todavía con la iglesia. La primera de ellas es que el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo se entregó para santificar a su iglesia. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 25 que Cristo se entregó, hermanos, a sí mismo por la iglesia con el fin o para santificarla. Al final del versículo 27 dice que lo hizo para presentarla como una iglesia santa y sin mancha, que es lo mismo que santificarla. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo para que pudiese la iglesia ser santificada? Se entregó a sí mismo. Es decir, lo primero que resalta el apóstol Pablo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El fin, el propósito de morir, de entregar, hermanos, su cuerpo, de derramar su sangre del Señor Jesucristo es para presentar o para tener una iglesia perfecto, un sacrificio perfecto y una sangre que no tuviese pecado alguno. El único que podía cumplir con ese requisito era nuestro Señor Jesucristo.
expuesto, los maltratos, pasar por aquellos dolores tan tremendos y finalmente ser crucificado y derramar su sangre para obtener un beneficio para ti y para mí, que somos su iglesia, para que nosotros fuésemos santificados, fuésemos presentados para Él como una iglesia santificada, sin mancha, y una iglesia santa. Esto lo hizo a través de su sangre, pero el efecto fue producido en nosotros al haber sido purificados en el lavamiento del agua por la palabra, según nos dice el versículo 26. De esta manera, el Señor Jesucristo logró, hermanos, presentar para sí una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. El Señor Jesucristo, hermanos, no falló al morir, no falló en su propósito. Él lavó a la iglesia, Él la limpió de sus pecados, la ha presentado como una iglesia que no tiene mancha ni arruga, la ha presentado como una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia irreprensible. En el capítulo 1, versículo 4 de la misma carta, se nos recuerda o se nos dijo que para ello fuimos escogidos, para ser personas santas y sin manchas delante de Él. El Señor Jesucristo cumplió y llevó a cabo el propósito. La pregunta para reflexionar en esta parte es: ¿estamos nosotros siendo, hermanos, todavía conservados o nos seguimos conservando como aquello que logró el Señor Jesucristo en su sacrificio? Es decir, como hijos suyos nos mantenemos santos y sin mancha, o es decir, nos mantenemos libres de la contaminación del pecado en nuestra vida, o nos hemos vuelto a ensuciar, hermanos, con ello. El Señor Jesucristo logró su propósito y presentó una iglesia así, y como tal, Él espera, hermanos, que la iglesia se siga conservando como tal. La segunda parte, la segunda cosa que quiero recordar aquí es que no solamente hizo eso el Señor Jesucristo, sino que también nos habla de su protección y su cuidado que Él tiene todavía con nosotros. Dice los versículos siguientes: así también los maridos, versículo 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que hace, la sustenta y la cuida. ¿Cómo quién, hermanos? Como también Cristo a la iglesia. Es decir, de la misma manera que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Desde los inicios de la iglesia y hasta el día de hoy, hermanos, necesitamos entender nosotros que estamos al cuidado y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús, antes de partir de esta tierra, se despide de sus apóstoles, los comisiona a llevar la palabra a todo el mundo y predicarla. Les dice que deben bautizarlos para ser los discípulos y deben enseñarles a guardar las cosas que Él os ha mandado. Y al final hace una promesa: y he aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándos? Todos los días hasta el fin del mundo. En predicaciones anteriores hemos aprendido que no solamente el Señor Jesucristo está al cuidado de nosotros, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo.
pero la iglesia sigue siendo sustentada y lo seguirá siendo así hasta que el mismo Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo no va a desaparecer nunca, hermanos, porque el Señor Jesucristo la sustenta y la cuida. No depende de algunos líderes, sino que depende del Señor Jesucristo, que es su sustentador y es su protector. 3 imágenes, hermanos, que hoy hemos visto y considerado. 3 imágenes que usa el apóstol Pablo para asociarlos con la iglesia, para hablar de la importancia que la iglesia tiene para el Señor Jesucristo. Como cuerpo, la iglesia no se gobierna así sola, sino que se gobierna bajo la autoridad que ejerce esa misma cabeza. Como edificio, está siendo edificado y debe seguir siendo edificado bajo las únicas enseñanzas del Señor Jesucristo y sus apóstoles, las cuales encontramos en el Nuevo Testamento. Fuera de ellas no hay mandamiento, no hay ordenanza que como tal debamos seguir. Como la esposa es aquella que debe recordar que para que fuese santificada costó el sacrificio de su amado, y como tal necesita recordar que es su amado quien sigue sustentándola y cuidándola hasta el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tus benditas palabras que encontramos en el Nuevo Testamento. Gracias, Padre, porque siempre hay aliento para seguir adelante, para reafirmar en aquello que hemos creído. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra es que podemos confirmar si somos parte de aquella iglesia que tu Hijo Jesucristo edificó. Ayúdanos como tal a respetar y a valorar, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos como tal a respetar y valorar a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra cabeza principal, de quien dependemos nosotros, de quien seguimos sus enseñanzas y de quien estamos siendo sustentados y protegidos hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque entendemos la importancia que tiene la iglesia. No podemos existir como presentar una relación contigo cuando decimos que no es importante la iglesia. Nos has demostrado, no solo hoy, sino a través de todas las cartas del Nuevo Testamento, la importancia que tiene el que funjamos como iglesia delante de ti. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias por darnos, Señor, siempre grandes bendiciones a través del conocimiento de tu palabra. Cristo Jesús, te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo lugar a nuestro hermano que sigue presidiendo.